Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo anda la gente? Todo bien. Buenas Espero, tardes. espero que los alumnos hayan descansado, hayan tomado este periodo de 2 semanas para descansar, que hayan recuperado fuerza. Qué precio está, pero sé dónde ir a comprar. Y en el lugar ese, por ejemplo, me reciben mi celular, pero te siento que van a... Gracias, Marianela. Ponele en silencio. Estamos bien ahí. ¿Cómo te va ahora, Gabriel? ¿Qué es de tu vida? Todo bien. Todo bien. Germán, ¿cómo andas tú? Germán Villalba, Sí, todo bien, Roberto, todo bien. Está en orden. listo. ¿Y los alumnitos cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Se están cuidando 20 los chicos? alumnos. Yo ya recibí antes de las 15 el coloquio número Coloquio. 5 de los 4 que me quedan, porque 2 me parece que arrogaron ya. Y bueno, ese es el problema. Prepárense porque hoy doy clase. Hola Alberto, ¿cómo te va? Hoy vamos a dar clase, después sigue Alberto, Tulio. Mañana debería seguir Tulio y yo capaz mañana, si ustedes desean, sigo un poco más y después hacemos consulta para todos los docentes de lo que ustedes tengan dudas. ¿eh? Más que nada. Sí, Rolly, Estaría bueno. Sí, yo sé que estaría lo ideal, pero ustedes son los que tienen que pedir, no nosotros, porque si es por nosotros avanzamos nomás. Pero bueno, bueno, yo creí que el trabajo práctico, el coloquio de hoy ya era prácticamente un parcial, ingeniero bien. ¿viste? No, pero ese es importante. Si ustedes lo supieron hacer a conciencia, ya están ganando mucho por otro para el parcial. Ahora, si ustedes copiaron el día del parcial, no le va a dar los tiempos, así nomás le digo, no le va a dar los tiempos. Pero bueno, Albertico, ¿cómo te va? No, yo les decía, yo a la gente de mi grupo, yo le fui haciendo las devoluciones de cada una de las cosas que vi que por ahí no eran contundentes las respuestas o le faltaba, yo le fui haciendo, o sea, todo esto es pensando en el parcial, digamos, Esto está en el pensado. entrenamiento que son los coloquios para cuando llegue el parcial. Esa es un poco la idea. Lo mismo que así sean los prácticos, ¿no? No, Que por ahí sí, yo noto que los seguro. prácticos se copian inclusive, pero bueno, no sé, o noto mucha similitud en algunos. Pero la Sí, idea hay, está en ustedes nomás. ¿cómo andan la gente, los alumnos? ¿Cómo se están cuidando con el asunto del bichito? ¿Andan bien? ¿Ningún problema? Y acá está medio complicado, Rolly, en Corrientes, che. Comenzó a complicar. Qué macana, che. Qué bicho feo que es. Sí, No por ustedes totalmente los jóvenes, complicado. sino porque podemos llegar a complicar a nuestros familiares mayores. Eso es Mm, complicado. sí. Pero bueno, ¿qué le vas? Y con respecto a la presenciabilidad, es complicado, está complicado. No, el año que viene, con suerte, ¿eh? No, viste que Venezuela lo que dice que ya este año no se da más clase y capaz están pensando para marzo del año que viene el gobierno de Venezuela. Sí. No, nosotros marzo Estamos, del año que viene, con suerte. estamos complicados. Sí, Bueno, gente, totalmente. para ser respetuoso con todos los que entran temprano, Empezamos. pensamos, cuídense, como siempre les decimos, cuídense. Y sabemos que es complicado el asunto de dar clases en forma virtual, pero tratamos de ser lo más sincero con ustedes. Y si los coloquios son largos, es porque esta materia es larga. Y al ser larga esta materia, la única manera de que nosotros sapemos, o sea, podamos tener el conocimiento cabal de que ustedes están estudiando, es que puedan hacer los coloquios a conciencia. Y junto con los coloquios, los trabajos prácticos correspondientes. Eh, yo sé que es complicado, yo sé que a mucha gente no le gusta, he recibido críticas, pero no importa. No nos queda otra, es la única forma que tenemos de ir avanzando en esta materia. Dicho esto, vamos a tratar de ir terminando un temita que me quedó, pero es lógico, para después empezar con mezcla asfáltica. Así que voy a empezar a compartir pantalla. Profe, una consulta. Lo que usted va a dar hoy, de hoy en adelante, ¿eso también entraría en el parcial o no? Este tema ya está incluido, porque estoy terminando el tema de tratamientos, pero en forma específica voy a hablar de riego de liga y lo que significaría riego de imprimación. Lo dijimos, pero está escrito acá en este PowerPoint
Lo que queremos que ustedes interpreten lo que dice el PowerPoint. Es el concepto nada más. ¿Entienden la idea o no? Sí, señor. Bueno, esto es riego de liga o riego de adherencia o capa de liga. Es un tratamiento. Conceptualmente es un tratamiento, porque los tratamientos son la aplicación de un riego bituminoso que puede o no ser seguido de un riego de piedra. Ese es el concepto básico. Por eso le decíamos que un riego de liga, un riego de imprimación, son tratamientos como concepto. Entonces, ¿cuál es la función de este caso, el capa de herencia o riego de liga? Yo les dije, asimílenlo al concepto del contact, y lo vamos a ver cuando veamos mezcla asfáltica. Y si puedo, al final de mi clase de hoy van a interpretar la importancia del concepto de riego de liga. Lo que me dice la teoría es adherencia entre dos capas de mezcla asfáltica o entre la capa de mezcla asfáltica y la base granular previamente impregnada, o sea, tiene que estar ahí con la imprimación correspondiente. Pero ¿por qué es importante que la capa de mezcla asfáltica se encuentre perfectamente adherida a las capas inferiores? Y este grafiquito que ustedes están viendo es el grafiquito que me trata de representar los esfuerzos tangenciales, que son los que producen la falla en la mezcla asfáltica. Y lo que ustedes están viendo acá es que en la capa de liga, este punto, ¿no?, yo tengo un gran esfuerzo tangencial transmitido por la mezcla asfáltica. Si no hay una buena adherencia entre la capa asfáltica y la base granular, acá vamos a tener un plano de debilitamiento que me puede traer como consecuencia problemas o patologías muy anticipadamente con respecto a lo que uno vamos a ver más adelante, el concepto de al final de la vida útil. Se transfieren tensiones generadas a nivel de superficie por efecto de las cargas del tránsito. Por lo tanto, el paquete tiene que ser solidaria a esos esfuerzos tangenciales que se están generando. Y si no hay buena adherencia, el sistema está fallando porque en el punto de unión hay una discontinuidad estructural que nosotros no queremos desde el punto de vista técnico. Entonces, lo más importante de un riego de liga, que era una pregunta que le hicimos por ahí medio capciosa, es que ese riego de liga tiene que ser lo mejor efectuado y ajustado a la dotación propuesta por el proyectista o por la técnica del buen arte para tener un buen comportamiento desde el punto de vista de esa mezcla flexible. No sé quién está hablando, pero no importa. Y lo que yo tengo que tratar de evitar con ese buen riego es el deslizamiento entre capas, una fisuración temprana, porque si no hay una buena adherencia entre la capa asfáltica y la que viene por debajo, hay un plano de debilitamiento que me va a generar fisuras muy vistas, muy comunes, que son como si fuesen fisuras de media luna, le decimos nosotros, que son fisuras de corrimiento de la carpeta asfáltica porque me falló el riego de liga. ¿Por qué me puede fallar el riego de liga? Lo vamos a ver ahora. Esta vinculación entre capas merece una especial atención desde el punto de vista de una buena obra vial. Si ustedes siguieron las clases del ingeniero Sierra, o también lo que decía Tulio, es lo que uno llama las buenas prácticas del buen arte, o sea, tiene que estar bien hecha la obrita. Y uno de tantos elementos que no le damos importancia al riego de liga. Esto fue estudiado. ¿Por qué fue estudiado el problema del riego de liga? Porque el riego de liga trae como consecuencia la disminución de la vida útil de la obra proyectada. Disminución de la vida útil de la obra proyectada. ¿Qué significa eso? Fatiga prematura de la estructura. Fisura de fatiga. Son todos conceptos técnicos que me están diciendo que la vida útil de mi obra no va a llegar a lo previsto por el proyectista. Ellos estudiaron esto en forma técnica y trataron de demostrar la importancia de la necesidad de un buen riego de liga.
¿cómo lo podemos justificar al concepto de la importancia de un buen riego de liga? Es con el concepto de la disminución de la vida útil de esa obra. Esto que estamos por ver ahora es, no lo miren muy detalladamente, sino como concepto, que yo podría matemáticamente proyectar mi obra y en función de ciertos elementos que vamos a ir viendo más adelante, yo supongo que la obra estuvo bien construida. Si yo supongo que está bien construida, quiere decir que las coeficientes de aporte, entre comillas, de cada capa son solidarios con el que viene arriba. Y este es el ejemplo. Entonces dice, supongamos que tenemos esta estructura. Ustedes están por ver cosas chinas todavía, pero no importa. Miren, acá la mezcla me habla módulo. Bueno, esto es lo que se viene. Este es el futuro del diseño de mezcla fáltica y de todo un paquete estructural. No se preocupen. Dice, tanto tiene módulo, tanto tiene suelo seleccionado, tanto tengo estabilizado granular, tanto tengo de mezcla fáltica. Es el paquete. Y a esta mezclita existente, yo por cualquier patología, que vamos a ver ahora, yo le quiero hacer un refuerzo, un concreto asfáltico nuevo. Entonces dicen ellos, esos 5 centímetros que son de refuerzo, vamos a colocar sobre una estructura existente. Suponemos como política técnica de que ese material está perfectamente adherido. Y esto es lo que hacen este concepto, los métodos de dimensionamiento. Si yo considero que la estructura está perfectamente ligada, es lo que uno supone en el cálculo, conceptualmente, este es un número que me está diciendo, acá abajo, en verde, qué capacidad tiene esa estructura nueva de soportar el efecto del tránsito. Me estoy adelantando para que ustedes razonen la importancia del riego de liga. Ahora bien, si esa capa fáltica nueva, por más que yo diseñe bien mi mezcla fáltica, me rompí el lomo dosificando con los materiales, o lo agregado, el control de calidad, todo bien, pero mi riego de liga estuvo mal realizado, la solución técnica adoptada va a salir mal. Fíjense que la resistencia de esa estructura en donde la capa no está ligada, hay errores desde el punto de vista técnico de lo que significa el riego de liga. La vida útil es, si ustedes toman, es el 10% de la obra nueva, bien proyectada. Concepto, acá entre nosotros. La importancia del riego de liga es un elemento tan elemental que nosotros ni siquiera entramos a jugar, pero tiene mucho que ver con la durabilidad de la obra. Y el responsable, le pusimos por ahí nosotros, desde el punto de vista técnico, ¿quién es el responsable? ¿Quién es la persona encargada de controlar el riego de liga? Independientemente del material, como está explicado acá, lo que yo quiero tratar de llegar es, ¿quién es el responsable? Y el responsable, al final de cuentas, estos son los dosajes tentativos, litros por metro cuadrado. Miren, una pregunta que le pusimos por ahí. ¿Cuántos litros por metro cuadrado hay que dosaje de un riego de liga? La teoría me dice entre 0,2, 0,15, hasta 0,30, 0,35 litros por metro cuadrado. Ingeniero, ¿y eso dónde está escrito? Acá. Gramos por metro cuadrado. Como el dosaje es emulsión antes diluido y la densidad aproximadamente con la del agua, gramos por metro cuadrado, lo mismo que ustedes pongan decilitros, tantos litros por metro cuadrado, son 0,250 litros, 0,300 litros, 0,350 litros. Ubiquen el concepto. Esta gráfica me está diciendo aproximadamente que un riego de liga oscila entre los 250, por experiencia, un poquito menos, puedo andar, hasta 400 gramos por metro cuadrado de riego de liga. Valores normales, 0,20, 0,35 litros por metro cuadrado por riego de liga. La cantidad a utilizar de la mezcla de riego de liga tiene que ser el que nosotros hemos supuesto desde el punto de vista técnico.
Porque si nosotros no pasamos, vamos a tener patología y un exceso de ligante provocará un efecto inverso al deseado. El asfalto jugará un rol lubricante y deslizamiento entre capas. Si bien no se ve, acá se ve. En la superficie del pavimento empiezan a aparecer como unas deformaciones en forma de media luna, como que la mezcla asfáltica se corre, acá también se está corriendo. Eso es típico de que el exceso de riego de liga. Había una teoría anterior que decía que ese riego de liga subía. Bueno, no está tan demostrado técnicamente. Eso puede ser más que nada problema desde el punto de vista de la calidad del riego de liga o de la mezcla asfáltica. ¿Y quién es el que garantiza que yo coloque esa cantidad de litros? Es este señor el que maneja, el maquinista del camión de riego de liga. Esta persona, el que maneja este equipo, es el responsable de que nosotros estemos regando la cantidad de litros sugeridos por la inspección o por la contratista o por el proyectista, pero el control lo hace el que maneja ese camión. Obviamente que hay controles de calidad posteriores, pero generalmente no se lo hace. Y lo que nosotros pedimos es la planilla de riego de liga, que si el inspector no estuvo caminando con el camión atrás del camión, puede tener errores desde el punto de vista del diseño. No lo estoy por decir, ustedes lo están grabando, pero después les puedo comentar cómo es la trampa. No importa. ¿Cuáles son los parámetros de control de calidad entonces? Primero que nada, hay que verificar la calidad del equipo. O sea, el equipo de riego tiene que ser de muy buena calidad, con su propia curva de calibración, equipos relativamente modernos, como hay en una filmina dando vueltas, y no los que le mostré en el video anterior, de la clase pasada. Eran equipos de hace 30 años, ¿no? Hay equipos muy modernos que andan muy bien. Hay que verificar la calidad y el estado de los picos rociadores. Tiene que estar limpio, es un control de calidad de la inspección de la propia contratista. O sea, hay que tratar de hincarle al contratista, en este caso, el equipo que se encarga de hacer el riego de liga, esté en buena calidad. Se verifica también el ángulo de cada pico, eso es un control propio cuando viene el equipo. Se controla también la temperatura, la presión, porque yo en función de la presión puedo estar trabajando. La temperatura es más que nada, si estoy trabajando con emulsiones, no hay nada de temperatura, pero si estoy trabajando con asfalto diluido, a veces hay que darle un golpecito de calor para que tenga la fluidez necesaria. Hay que verificar cómo es la construcción de la junta, porque cuando yo estoy construyendo un riego de liga y no tengo en cuenta eso, puede haber superposición de asfalto en la zona de juntas. Típico error que hay en obras viales, que uno ve como cada tanto hay como una mancha transversal a la calzada de asfalto. Error de riego de liga. Acá estamos viendo la construcción de la junta, fíjense, lo vamos a ver en obra, no se preocupen, Dios mediante. Esto es una junta longitudinal. La junta longitudinal tiene este riego. Se lo puede hacer, ningún problema. Este es el riego corte de arranque, o sea, cómo se hace la prolijidad de junta. Se pone un papel de filtro, un papel, algo, ahí arranca el equipo y la parte sobrante se lo saca y chau, se elimina. Pero hay que hacerlo, no me queda otra. Si no, vamos a tener superposición en este punto de doble riego de liga. Grosso error. Construcción de junta, lo que está viendo ahí, queda perfecto. Si no está hecho el error típico, esto es una exploración de acceso a asfalto en junta. Típico error que tenemos en nuestra zona, que en la junta donde arranca una mezcla con la otra, aparece una mancha negra. Bueno, eso es afloración de asfalto de junta. ¿Quién es el responsable? El que maneja el equipo. Eso no, por supuesto. Otro error de los riegos de liga. ¿Por qué estoy metiéndome mucho en riego de liga? Porque si no, en mezcla asfáltica, vamos a ver que la mezcla asfáltica es lo más caro que vamos a hacer nosotros desde el punto de vista vial. Pero mucho depende de la calidad del riego de liga. Si ustedes miran y estuviéramos en clase, yo tendría que decirle, este riego de liga está bien hecho constructivamente. ¿Qué patología están encontrando en esta obra? En esta foto, esto es Argentina, ojo, este es un camión argentino, esto es Argentina. O sea, no es nada del otro mundo, esto pasa acá en el país. A ver, abren, total, esto entre nosotros van y vienen. La limpieza. La limpieza. La mugre entre nosotros, que tiene la base, o puede ser un estabilizador regular imprimado, con respecto al riego de liga. Este riego de liga está sucio. Este riego de liga ya está
totalmente contaminado. Y este asfalto contaminado va a ser un plano de deslizamiento, no va a haber adherencia, y luego vamos a tener deslizamiento, la fisura tipo media luna, que se genera en poco tiempo, no vayan a pensar mucho tiempo, y en poco tiempo ya tengo otra patología. Entre nosotros el día de mañana va a ser un bache. Superficie de apoyo. Esto es muy común. Trabajamos media calzada. La tierra que se genera cuando el vehículo yo lo paso por banquina, al pasarlo por banquina, esa tierra de banquina, si no tengo un riego de agua que mantiene la banquina, me va a estar contaminando la calidad del riego asfáltico. Luego, por más que yo tenga la mejor terminadora, la mejor mezcla asfáltica, lo mejor de lo mejor, como mi riego asfáltico es una porquería, mi obra va a salir mal. Y el curado, dice el tiempo, también es importante desde el punto de vista técnico, trabajar con buenos equipos de curado. El curado asfáltico, para que no se adhiera a las cubiertas de los neumáticos. ¿Y hacia dónde vamos conceptualmente? Estos son ensayos técnicos. Hay ensayos para poder medir la eficiencia del riego de curado. Conceptualmente sería una probeta asfáltica, otra probeta asfáltica, y le pongo el riego de curado puesto por mí. Y lo que yo trato de hacer es un ensayo al cizallamiento, para ver la resistencia relativa que tiene al deslizamiento de corte la probetita superior con respecto a la probeta inferior. No está normalizado. Fíjense que esta es la velocidad parecida a la velocidad Marshall, 4,8 milímetros por minuto, no, mucho más chico. Marshall son 2 pulgadas a minuto. Ahí está el ensayo, ¿ven? Este es un ensayito que trata de evaluar la calidad del ensayo. Esto es a la tracción, y después hay uno al cizallamiento, este que está acá, al corte. Son todos ensayitos, acá están, bien rústico, bien de laboratorio, no está normalizado. Cualquier momento Vialidad lo normaliza, porque estos son trabajos de investigación de la gente de Rosario. Ahí está el esquemita, tratan de ver cuánto es la resistencia que ofrece esa capa de adherencia, riego de liga, entre la capa vieja y la capa nueva. Se está tratando de hacer un ensayo de normalización. Todavía no, pero no le digan que dentro de 6 meses, 1 año, tengamos un ensayo normalizado. ¿Y hacia qué vamos? Para ir cerrando el tema este. El riego de liga debería ser aplicado, no antes, como hemos visto que era en la obra, en los videos, dibujos que hemos visto nosotros, sino que la tendencia a nivel mundial es trabajar con la misma terminadora, y esa terminadora sea a su vez no solamente la que me distribuye y me termine la mezcla asfáltica, sino que sea el equipo encargado de hacer el riego de liga. Acá en la Argentina no lo hemos visto, sí hemos visto algunos en Europa, pero acá en la Argentina yo ahí no los vio. No sé si los chicos de Vialidad lo han visto. Hasta hace 1 año y medio acá en la Argentina no había, pero es lo que se viene. Entonces yo uso emulsiones modificadas con polímero. Estas emulsiones modificadas con polímero se van a distribuir en este punto que está acá, e inmediatamente se va a colocar la mezcla asfáltica. Generalmente son asfaltos modificados con polímero, en donde yo estoy necesitando una excelente adherencia entre la capa inferior y la capa que viene. Estos son los equipos. Viene el equipo de barra de riego, entonces se dice terminadora con barra de riego de liga incorporada. Esta es la tendencia a nivel mundial. Si yo tengo que hacer mezcla asfáltica discontinua en caliente, la vamos a ver ahora enseguida, debería utilizar este tipo de equipo, en el cual yo estoy garantizando pipí cucú, que la calidad de mi riego de liga se ajusta a las especificaciones puestas por mí. Ahí está otro corte, entonces ustedes ven esta parte que estamos viendo acá es la parte de mezcla asfáltica, y esta parte es la que distribuye el riego de liga. Barra de riego de liga es acá, y todo lo que estamos viendo acá, y esto es mezcla asfáltica. Ahí está el corte. Estamos viendo que acá arriba está haciendo el riego asfáltico. Acá, esto está avanzando hacia allá, obviamente, esto está avanzando hacia allá. Acá está haciendo el riego asfáltico, acá está distribuyendo y después viene la mezcla asfáltica. Bueno, estos equipos no son todavía comunes acá en la Argentina, pero es lo que se está viniendo. Porque la importancia de un riego de liga bueno amerita
una buena calidad de mezcla fáltica, siempre y cuando la calidad de la mezcla fáltica sea buena. Pero si yo tengo una calidad de mezcla fáltica muy buena y mi riego de liga sale mal, la calidad de mi obra es mala. Esto es otro corte. Y yo creo que por acá terminamos. Esta es una emulsión, fíjense el colorcito marrón, el color marrón, y terminó. Por lo tanto, ¿sí? Descartar, dejar de compartir pantalla. Y esto fue lo que yo quería explicarle a ustedes, lo que es riego de liga, o todo lo que sea, y terminamos tratamiento. Hasta acá, hasta este tema, entra lo que sería tratamiento. Y ahora vamos a ver mezcla fáltica. Compartir. Diseño de mezcla fáltica, conceptos generales. Vamos a hacer como hizo Tulio, le ponemos la fotito del que está hablando acá. Salinas Grande, Jujuy, Dios mediante, era un viaje que hacíamos todos los años. Está complicado. Pero bueno, ¿qué le vas? Demos gracias a Dios que todavía estamos, así que no importa. Lo que hemos hablado hasta recién era algo que no está como le puedo decir, dentro de la jerga vial. No es de tipo controlado en riego de liga. Es algo del buen arte. Pero mucha de la eficiencia de las obras asfálticas que estamos teniendo nosotros es porque mi riego asfáltico salió mal. Y arriba del riego asfáltico va generalmente la parte más cara de una obra vial. Porque a medida que nos vamos avanzando hacia arriba, estamos teniendo, vamos a hacer un enter, la exigencia más importante que tiene esa obra vial desde el punto de vista del usuario. ¿Qué es lo que busca el usuario cuando está andando en una calzada? Lo que está acá arriba. Seguridad y confort. Esencialmente el usuario quiere seguridad. Ustedes ya vieron seguridad con Tulio Altamirano. Seguridad es esencialmente adherencia neumático calzada. El vehículo que esté circulando por esa ruta se encuentre seguro desde el punto de vista de las condiciones de operación. Y confort sería, vamos a verlo más adelante, no hoy, otro día, es un parámetro que trata de decir que andar en esa ruta es confortable. No estoy andando a los saltos, no me estoy moviendo como si estuviese en una colegialera, voy a una ruta parejita, tipo Fórmula 1, la calzada, ese confort. A partir de allí, que son los parámetros más importantes desde el punto de vista de la exigencia del usuario, vienen otros que hacen al concepto de, podríamos decir, independientemente que la ruta sea segura y que tenga confortable, tenga el concepto que hemos visto con Tulio, la fricción, lisura y ruido. Fundamentalmente acá viene el concepto de ruido. Mi ruta no tiene que ser muy ruidosa. Porque si mi ruta es muy ruidosa, le puedo estar afectando desde el punto de vista de impacto ambiental, al medio ambiente, al vecino que está al lado de la calzada. Van a tener la suerte. Después lo vamos a explicar bien. Si ustedes van y andan en Alemania, se van a encontrar que la zona de camino de Alemania está llena de árboles, está llena de matorrales, así, yuyo, todo. Lindo, yuyito, obviamente. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque detrás de eso, como columna verde, una barrera verde, vegetal, están las casas de los señores. Y el ruido de la ruta lo absorbe esa barrera verde. El ruido es muy molesto para la persona que vive al lado de una calzada o de una ruta. Nosotros no lo tenemos en cuenta porque no tenemos tanta autopista, pero si ustedes vivieran cerca de la autovía y escuchan a la noche, pasar los autos a la noche haciendo ruido, qué sé yo, le va a molestar eso. Bueno, el ruido forma parte de uno de los parámetros importantes desde el punto de vista de lo que sería la exigencia del usuario con respecto a la calzada. Después viene lo que estamos estudiando nosotros, demandas constructivas. Necesitamos que esa obra sea resistente y que sea durable, que tenga resistencia a la fatiga, que tenga una cierta resistencia a la deformabilidad permanente, que sea durable. Ingeniero, Dale, ¿me está guiando? le hago Sí, una dale. consulta. Sí, pues. La parte del ruido tiene que ver con la
textura positiva o negativa, Claro, Cacho, esa es la tamaño, idea. textura. Ah, vale. Ese es el concepto. Desde el punto de vista técnico, una calzada de rugosidad positiva es muy ruidosa. No es apta para ser usada en donde yo tengo limitación de ruido. Una calzada con textura negativa, la porosidad es negativa para abajo, es absorbente de los ruidos, apta para ser usada en grado de autopista. Yo, en la autopista del Sol, la avenida, el acceso al norte de la ciudad de Buenos Aires, ni loco te hago un micro en frío. No, es muy ruidoso. Sí te voy a hacer un micro en caliente. Pero ahora la vamos a estudiar, ahora la vamos a mirar. Vamos. ¿Qué me está diciendo la teoría? Todos estos parámetros son parámetros de diseño previos a la construcción de esas mezclas fálticas. Antiguamente, no tengo tanto tiempo para explicarle, pero capaz lo que sí. Hoy no. Después yo, la mezcla fáltica no era tan difícil. Hoy en día, ay papá, se nos está complicando cada vez más, porque le estamos poniendo cada vez mayor exigencia a esos 5 o 6 centímetros, 3 centímetros de la calzada. Y es cierto, y está bien, porque ahí es donde yo estoy circulando como usuario, y yo quiero tener confort y seguridad. Pero ese confort y seguridad es el corolario, así como está en el triángulo este, de la interacción de todos los elementos que hacen al diseño de una mezcla asfáltica. Es verdaderamente diseño. Hay que estudiarla, ver los materiales, ver las granometrías, ver los asfaltos, el equipamiento técnico disponible para poder hacer una buena mezcla asfáltica. No es tan fácil, ¿eh? Nosotros, si ustedes me dicen, ingeniero, ¿qué es más fácil? ¿Pavimento hormigón o pavimento flexible? Y yo digo que toda la vida el pavimento de hormigón lo pueden hacer. Pavimento flexible, ay papá, hay que gastar mucha plata. No importa. Vamos al concepto básico entonces. Sabemos entonces, ¿qué es lo que quiero saber con esto? Que el diseño de una mezcla asfáltica no es tan simple, porque hay exigencias que le vamos a poner a la mezcla que tienen que ver con la exigencia del usuario, con la exigencia del medio ambiente, con la exigencia de que esa obra sea durable, de que encima soporte el efecto reiterativo de la calle y que todo eso está jugado con los valores de abajo. La granometría, el desgaste, el pulimento, la forma, la viscosidad, la alterabilidad de los materiales. Todo eso básico está mezclado intrínsecamente con la calidad de mi mezcla. Entonces, ¿qué es lo que es una mezcla asfáltica? Ya lo vieron a esto, este es un resumen. Ya lo vieron con mezcla asfáltica cuando vieron segundo año, cuarto cuatrimestre, estudio de ensayo. Tecnología, ensayo, no sé cómo le llaman ahora. Se denomina mezcla asfáltica la combinación de agregados pétreos con asfalto. Listo. Bueno, una definición bastante simple, bastante elemental, pero bien, no pasa nada. Ahora bien, esa mezcla diseñada está para cumplir ciertas condiciones de calidad exigidas a ese pavimento en servicio. Y esas exigencias esencialmente es seguridad. Lo que vieron con Tulio. Che, ¿cuánto es mi coeficiente de fricción longitudinal? ¿Cuánto es mi coeficiente de fricción transversal? Mi mezcla tiene adherencia neumático-calzada. Esa adherencia permanece en el tiempo. ¡Ja, papá! Tiene que ser confortable. No puedo hacer una mezcla asfáltica e ir a los Alpos. Es más, no sé si conocen a alguien de ustedes. Tuvo la suerte de ir a algún autódromo, a conocer algún autódromo acá en Argentina. Acá tenemos autódromos que han sido aprobados por la FIA, la Federación Internacional del Automovilismo. El Río Cuarto, el autódromo de Río Cuarto. Espectáculo ese autódromo. Muy buena calidad. Hay algo importante en ese autódromo. Es la uniformidad del perfil longitudinal de la calzada construida. Eso llamamos nosotros la regularidad. Espectacular. ¿Qué otra estructura tiene
una exigencia intrínseca muy alta desde el punto de vista de ese concepto medio raro. La Aeropuerto. Aeropuerto, gracias, muy bien. Los aeropuertos también tienen una exigencia desde el punto de vista de la calidad, de la regularidad, excelente. Tienen muy alta exigencia desde el punto de vista de la calidad. Bueno, y obviamente, si estoy haciendo una autopista, si yo tengo una hacienda en autopista, no me puedo poner a hacer mamarracho arriba de la calzada. Vamos a tener no una muerte, cualquier cantidad de muertes. Bueno, esos son parámetros que me están diciendo el concepto de confort. Después aparece un concepto que se llama durabilidad. Mi obra, yo no puedo estar haciendo una obra y a los 2 meses estar reparándola, y a los 3 meses reparándola, y a los 5 meses. Eso es carísimo desde el punto de vista de lo que significa el mantenimiento de esa obra. O sea, y por supuesto, conceptualmente, esa obra que yo encare tiene que ser tal que sea lo más económicamente posible. No quiere decir que no pongamos platita, ojo al ojo. No poner platita, estoy haciendo economía. No, hijo, vos estás haciendo desastre desde el punto de vista de la seguridad vial. La ruta se me está llenando de baches, vamos a tener muerte. Y eso no es seguridad. Fíjense que el primer parámetro que estoy buscando siempre es seguridad. Uno diría, bueno, la economía no gasta plata. No gasto plata. Platita, no gasto. Hago economía. No, hermano. El parámetro más importante es la seguridad. Yo tengo que tener la calzada en buen estado. Si yo no tengo la calzada en buen estado, estoy haciendo un asesinato en masa. Bueno, no vamos a hablar mucho porque es lo que pasa en este bendito y hermoso país. Pero bueno, no. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que hemos visto acá? Fíjense, seguridad. El parámetro de seguridad. ¿De qué depende la seguridad que hace al diseño de mi mezcla? Esencialmente a la microtextura. La macrotextura, ¿de qué depende? Esencialmente de la granulometría de la mezcla. La granulometría de la mezcla es el parámetro más importante en función de la macrotextura. ¿Y la micro? La micro depende esencialmente de la calidad del agregado. En general, tenemos la suerte. En general, nuestras piedras basálticas tienen muy buena microtextura. Muy buena microtextura. No lo dice Viaín, ¿eh? Ojo, usted me dice, Viaín lo dijo. Marta Pagola, una de las mejores que hay desde el punto de vista de la evaluación de caimiento acá en la Argentina. Ella nos recomendó eso. Confort. Fíjense, confort. Lisura, rugosidad. Es el parámetro que estamos hablando de la uniformidad de ese alineamiento con el cual yo diseñé mi calzada. No voy teniendo los saltos, voy bien. Se llama rugosidad, conceptualmente. La traducción verdadera es la regularidad longitudinal de la calzada. Ese sería el concepto. Y después aparece otro parámetro. Fíjense acá, vamos atrás. Confort, durabilidad. La durabilidad de una mezcla es la resistencia que ofrece esa mezcla al ahuellamiento. La resistencia que ofrece esa mezcla al fisuramiento y la resistencia que ofrece esa mezcla al intemperismo o al efecto climático donde se encuentra la calzada. Y acá entre nosotros, ya que estamos hablando, esta resistencia al ahuellamiento, resistencia a la fisuración y resistencia al intemperismo, esencialmente ¿de qué va a depender? Se lo que puedo decir de dos grandes conceptos. Uno va a ser del porcentaje de cemento asfáltico y otro del tipo de cemento asfáltico. Si yo hago una mezcla asfáltica con poco asfalto,
esa mezcla va a tener problemas desde el punto de vista de adherencia neumático-calzada. Va a salir una mezcla seca, con poco asfalto, bastante áspera. No, lindo. Desde el punto de vista neumático-calzada es una maravilla. Pero esa mezcla va a ser durable. No. Esa mezcla va a ser una porquería, porque al poco tiempo se va a empezar a fisurar, desprender, va a tener desprendimiento, peladura, va a generar bache, o sea, va a ser una resistente al abollamiento y capaz sí, pero la fisuración no, y al intemperismo ni loco. Entonces, encontrar el porcentaje de cemento asfáltico para cumplir estas tres propiedades, seguridad, confort y durabilidad, es la esencia del diseño de una mezcla asfáltica. Es tan fácil. Encima no son tan fáciles. Estas exigencias de seguridad, confort y durabilidad, ¿a quién le vamos a dar esencialmente? A las mezclas asfálticas que van a estar en directo contacto con el rodamiento de las cubiertas. Acá está el bichito, el autito. Acá hay un señor que maneja. Acá están las rueditas. Estas calzaditas son las que nosotros le vamos a poner esencialmente que el parámetro de seguridad y el parámetro de confort. Acá. Esto es lo que nosotros llamamos carpeta de rodamiento. Y esta mezcla va a tener la mayor grado de exigencia desde el punto de vista de estos parámetros, desde el punto de vista de la durabilidad. ¿Son todas las mezclas iguales? No, señores. ¿Por qué? Porque las mezclas asfálticas pueden ser colocadas para base negra le llamamos nosotros, carpeta de rodamiento, eso es donde van a estar, refuerzo de mezcla asfáltica o bacheos. Generalmente, las carpetas de rodamiento, los refuerzos y los bacheos, en general, son de la misma tipo de calidad, porque son los que están soportando el efecto reiterativo de las cargas, a las cuales nosotros le estamos dando la exigencia desde el punto de vista de regularidad, adherencia, que sea durable, etcétera, etcétera. En cambio, las capas de base, como van debajo y protegido del intemperismo, se le puede dar un poco menos de asfalto, porque no están tan excitadas, o sea, el concepto sería por exigencia, exigente, el efecto del tránsito, porque está protegida por la carpeta de rodamiento. Entonces las bases son diferentes. Y encima que son diferentes, vamos para atrás, las mezclas asfálticas, en función de son carpeta de rodamiento, son base, son bacheo, etcétera, etcétera, tengo, gracias a Dios, y por la evolución de la industria de los asfaltos, en función de los distintos tipos de asfalto, puedo tener distintos tipos de mezcla. Puedo tener los asfaltos convencionales, los asfaltos modificados con polímeros, ya vamos a ver qué significa, los asfaltos multigrados, este fue un estado intermedio entre un asfalto convencional y un asfalto modificado con polímero. Hay experiencia en la Argentina, pero para que seamos entre medio tiene que tener un comportamiento superior con un asfalto convencional y ser más barato que un asfalto con polímero. No era ni chicha ni limonada. Estuvieron ahí. ¿Dónde lo pondrían a ver entre nosotros? Asfaltos resistentes a los combustibles. En lugares en donde hay peligro, en los aeropuertos, o en ciertos lugares donde yo tengo mucho cruce de colectivos que giran. Tiene en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Retiro, hay mezclas asfálticas colocadas, asfaltos resistentes a los combustibles, porque eran zonas donde los colectivos salían y como estaban llenos de combustible, siempre estaban derramando. Y el gasoil ablanda el asfalto y por lo tanto teníamos baches. Asfaltos resistentes a los combustibles, en ciertos lugares puntuales, podrían ser ciertas playas de combustible, ciertas estaciones de servicio, podrían ser en los aeropuertos. En el aeropuerto también hay mucha pérdida de combustible en ciertos lugares. Podría haber donde hay tránsito muy fuerte, playas de camiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta presión, en función de los asfaltos, emulsiones especiales para riego de adherencia e imprimación. Si yo voy a hacer una mezcla asfáltica
con asfaltos modificados con polímero. Concepto. El riego de liga tiene que ser modificado con polímero. Yo voy a hacer una mezcla asfáltica con asfalto modificado con polímero. El riego de liga de esa mezcla es asfalto modificado con polímero. Una emulsión bituminosa, catiónica, modificada con polímero, porque esa mezcla va a tener una gran exigencia desde el punto de vista adherencia neumático-calzada, conceptualmente. Encima que tenemos este tipo de mezcla, este panorama, puedo tener mezclas drenantes. Acá entre nosotros ustedes me tienen que decir, ingeniero, ¿qué es tu mezcla drenante? Y las mezclas drenantes, esencialmente son mezclas que desde el punto de vista estructural son permeables y permiten que el agua percole, pase a través de la estructura de esa mezcla asfáltica. A ver, pregunta técnica. ¿Para qué voy a poner una mezcla drenante? A ver, dígame usted, a ver, ¿para qué, ingeniero, vamos a poner una mezcla drenante? Es una pregunta técnica, que puede ser una pregunta de parcial. A ver. Para que no haya acumulación de agua en la carpeta de rodamiento. Sí, señor. Una playa de estacionamiento. Para que no haya hidroplaneo. Esencialmente, conceptualmente, entre nosotros es para que no se genere, desde el punto de vista de la seguridad vial, el fenómeno de hidroplaneo. ¿Ustedes lo vieron con Tulio? Tulio le dio una clase y le mostraba unos videos en donde había mezclas que eran muy cerradas, capaz con mucho asfalto, día de lluvia, y los autos se iban para cualquier lado. ¿Sí o no? Bueno, una de las maneras para evitar esa capita de agua arriba de la calzada es colocando una mezcla asfáltica especial que desde el punto de vista granulométrico tiene muchos vacíos. Las mezclas drenantes, en general, tienen un porcentaje de vacíos. A ver, pregunta. Esta es una pregunta de... ¿Cuánto es el porcentaje de vacío normal que tiene una mezcla asfáltica convencional? Vacíos. De una mezcla convencional. ¿Cuánto es? A ver, rápido. ¡Vamos! Le dije que la unidad es porcentaje. Pregunta técnica, vamos. Miren que si no va a salir en el parcial eso. Y es repaso de lo que ustedes vieron en estudio de ensayo de materiales. Vamos. Me gusta escucharlo. A ver, vamos. Puede ser entre 20 y 30%. No, no. Una mezcla asfáltica convencional tiene entre el 2,5, 3 hasta el 4, 4,5, 5, ponele. Ponele entre 3 y el 5, estamos bien. Una mezcla asfáltica convencional que ustedes hicieron en el estudio de ensayo de materiales, el porcentaje de vacío es menor que el 5% para carpeta de rodamiento, pero es mayor al 3%. Por eso vamos a decir dosificar con el 4, el valor de dosificación. Vamos a ver en otra clase. Una mezcla drenante tiene un porcentaje de vacíos, expresado en porcentaje, menor del 25%, pero es mayor al 20%. Entre el 20 y el 25% de vacíos. Si estas mezclas tienen un porcentaje de vacío entre el 3 y el 5 es casi impermeable, el agua no entra en la estructura, casi no entra. Cuando usted tiene una estructura que tiene un 25% vacío, una piedra acá, otra piedra acá, otra piedra acá, y ustedes tiran un agua acá, y el agua entra, percola, pasa a traer la misma. ¿Dónde la utilizaría este tipo de mezcla? Ya dijimos, son las mezclas asfálticas especiales para ser usadas en autopistas, por ejemplo, porque evitan la formación de hidroplaneo. Y lo segundo, y más importante, al tener una porosidad negativa, son mezclas asfálticas que no hacen ruido. Entonces son mezclas que podría usarlas en lugares donde esa autopista pasa por zona urbana. Es una mezcla muy buena para ser colocada en zonas de residencia, de casas, al lado de la zona marginal, porque no son mezclas que generan ruido a la rodadura neumático calzada. Porosidad negativa. Anda, muy buena. Otro tipo de mezcla que también se está usando, mezclas asfálticas especiales, son mezclas asfálticas
resistente a las deformaciones plásticas, también llamada por ahí, le dicen mezclas de alto módulo. Generalmente se la coloca como base. Son más bien cerradas, pero un asfalto bastante duro de una mezcla especial, que son mezclas muy buenas desde el punto de vista de la base. No son para carpeta de rodamiento, porque son resistentes a las deformaciones plásticas, pero tienen muy poca adherencia neumático-calzada. Arriba de estas mezclas, alto módulo, generalmente se le pone un micro concreto, un F10, un F8, que le da la adherencia neumático-calzada. Y por último, las mezclas resistentes a los combustibles, que es lo que yo les comentaba anteriormente, que pueden ser mezclas asfálticas convencionales, pero con asfalto que es resistente al derrame de combustible. ¿Y por qué tote de pelote de mezcla asfáltica? Porque las características de la mezcla que voy a diseñar va a estar en función nuevamente de las características o el concepto de parámetro superficial. Si yo voy a hacer una mezcla que va a estar bien pegado al neumático, las características que van a estar predominantes en el diseño de la mezcla van a ser características funcional, adherencia, regularidad, impermeabilidad, que sea, o sea, el punto de vista que sean lo menos alterables con respecto a efectos climáticos. Y si son de características estructurales, por ejemplo, unas mezclas asfálticas para base, van a poder tener otras características diferentes a las anteriores, porque yo las estoy colocando como características estructurales. O sea, en función de donde yo estoy dosificando, el resultado final va a ser diferente. Y llegamos al concepto grande de decir que la formulación de una mezcla asfáltica no es tan fácil desde el punto de vista técnico, sino que yo tengo que tener en cuenta muchas variables para poder hacer ese dosaje, que para seleccionar el tipo de mezcla tengo que primero tener cuál es la posición dentro de la estructura del pavimento, cuál va a ser la respuesta estructural, va a ser una base, carpeta de rodamiento, un micro concreto asfáltico discontinuo en caliente, una mezcla drenante. ¿Cuáles son las expectativas de la durabilidad de esa mezcla? Que el tránsito es importantísimo, no puedo estar entrando cada 6 meses, un año. Bueno, las condiciones de producción y puesta en obra. Si yo estoy por hacer una mezcla asfáltica discontinua en caliente, una mezcla modificada con polímero, una Stone Mastic Asphalt, lo vamos a ver otra clase, y yo no te puedo pedir una terminadora común, te voy a exigir que me ponga un equipo de muy buena tecnología, y tampoco una planta asfáltica atada con alambre. No, no, papá, no, perdóname, pero no. Va a tener que ser una planta asfáltica ajustada a la exigencia de las especificaciones técnicas de esa mezcla que yo estoy diseñando. Obviamente, una vez que yo tenga los parámetros iniciales, voy a tener que seleccionar los materiales. Y ya hay que tengo que empezar a meterme un poquito en la parte técnica y decir, si voy a trabajar para mezcla asfáltica de carpeta de rodamiento y le estoy por dar grandes exigencias desde el punto de vista un micro concreto, yo no te puedo trabajar con una piedra media poriajú. La cantera de las piedritas yo no la recomiendo para carpeta de rodamiento, para este tipo de mezcla. La pongo sí para una base granular no hay problema. Y para una base asfáltica también puede andar, pero para carpeta de rodamiento, perdóname, no. Voy a tener que seleccionar mejor. Voy a tener que aplicar los procedimientos de dosificación, cómo lo dosifico. Y después, por último, definir y ajustar la fórmula de obra, que es lo más importante desde el punto de vista de la ejecución de la misma. ¿Qué significa seleccionar los materiales? La granometría, las características de los coeficientes de forma, el desgaste de los ángeles, pulimento acelerado. Este ensayo ustedes ni lo vieron. Ya les dije a ustedes que el pulimento acelerado me trata de definir el deterioro o desgaste que va a tener la piedra a lo largo de su vida útil. Para la piedra basáltica, pipí, cucú, piedra granítica, ojo al piojo, piedra, qué sé yo, vamos a salta. ¡Ay, papá! Depende de la piedra. ¡Ay, papá! Depende de la piedra. Capaz la piedra es muy linda, pero el pulimento me queda lisita. No tiene nada de adherencia neumático calzada al cabo de 5 años.
Bueno, ¿es mala piedra? No, es muy buena, pero no me sirve como carpeta de rodamiento. El polvo adherido, yo ya lo apliqué la vez pasada, lo mismo que para tratamiento. El polvo adherido tiene mucho que ver qué sucia está la piedra. Si la piedra está sucia, tipo asfalto modificado con polímero. No, hijo, no. Asfalto modificado con polímero es tipo para hacer la mantita a la parrilla. Y lo voy a poner arriba de una parrilla atada con alambre, así nomás. No, papá, vamos a hacer una mantita. Poneme la mejor parrilla que tenga, hacémela bien, bien despacito, vamos a comerla suave, no me la queme. Es una mantita. Bueno, lo mismo. Y absorción. Absorción está muy relegada con la calidad de la piedra. Ensayo de laboratorio. Vialidad Nacional, mezcla asfáltica. Tiene dentro de su portfolio de mezcla, estas son algunas, ojo, Vialidad Nacional hoy en día tenemos el portfolio de mezcla asfáltica, o sea, la selección de mezcla asfáltica, mínimo tenemos 10, pero generalmente son mezcla asfáltica convencional, vamos a hablar, una mezcla para base, es una mezcla más bien base granular, o sea, es una base asfáltica, en donde no va a estar expuesta al tránsito, el efecto de interperismo. Por lo tanto, se pueden trabajar con piedras de tamaño un poco más grande, fíjense, 1 pulgada, y la cantidad de polvo, pasa también 200, no es tan alta. Pero a medida que me voy a carpeta, ojo al piojo, la piedra es más chiquita, el pasatami 8, este me da la macro textura, interesante, la cantidad de finos es importante. Y si se van ustedes a distintas especificaciones que hay, la base, esta es una del Instituto del Asfalto, una buena mezcla que tenía el Instituto del Asfalto, sea para base o para carpeta. Ahora, ustedes me dicen, ¿son las únicas, ingeniero? No. En el estado de Norteamérica, cada estado tiene su propia especificación de mezcla asfáltica. Acá en la Argentina tratamos de copiar lo que hace la Dirección Nacional de Vialidad. Pero, si me dan libertad, y yo voy a ajustar mi mezcla a los materiales disponibles. Si no lo puedo, me le va a ver de verde, disfrazada de mono, pero bueno, de alguna forma la vamos a salir. Pero hay que cumplir. Este grafiquito me trata de representar granulométricamente con las tablas granulométricas convencionales que habíamos tenido nosotros. Fíjense, esto está en logaritmo y esto en decimal. El tamaño del tamiz representativo por donde pasa y el porcentaje pasa. Y ustedes ahí pueden ver representado gráficamente la diferencia que hay entre una mezcla asfáltica convencional, ellos le llaman mezcla asfáltica densa, son mezclas que están acá arriba. Fíjense que son mezclas más bien tipo casi continuas, semicontinuas, le podemos llamar nosotros. Desde el punto de vista granulométrico, no hay ninguna discontinuidad. Son materiales buenos, son casi todas las mezclas asfálticas que hay en nuestra zona, son de este tipo. Intermedia, pero son de este tipo. Después apareció una mezcla asfáltica discontinua en caliente. Estamos hablando de toda mezcla asfáltica en caliente, ojo al piojo. Y esta mezcla asfáltica discontinua en caliente tiene una muy buena macro textura. A medida que el pasatami 8 yo lo voy bajando, voy bajando el pasatami 8. Este pasatami 8 está por acá, voy bajando. El porcentaje pasa, malla 8, va disminuyendo, aumenta la macro textura. Entonces, si yo voy colocando mezclas de granometría un poco más discontinua, eso me está dando una mejor adherencia neumático-calzada desde el punto de vista de la macro textura. Me está exigiendo más al asfalto, que la estructura ya no es continua, estoy teniendo más vacío, estoy teniendo más, y me va a empezar a exigir asfaltos modificados con polímero, hasta llegar a los casos extremos de una mezcla asfáltica discontinua o una mezcla drenante, en donde el asfalto tiene que ser modificado con polímero para que esa mezcla sea durable. Podría ser una mezcla asfáltica discontinua en caliente y una mezcla drenante con asfalto convencional. Sí, señor, la puedo hacer. Sí, solo sí,
el tránsito no es de alta intensidad de camiones. El acceso a un parking, el acceso a una playa, a un country, el acceso a un hotel, un lugar así de simple. Yo le puedo poner mezcla asfáltica discontinua sin asfalto modificado con polímero. Pero empieza a transitar camiones, esa mezcla no va a ser durable. Se va a empezar a deformar, se va a empezar a huellar y se va a empezar a fisurar. La exigencia no es por la mezcla en sí, sino por el tipo de tránsito. Bueno, técnicamente. Esta otra representación gráfica, interesante de verla, que es la representación gráfica que ellos llaman doble logarítmico. Fíjense que esto ya es una representación granulométrica logarítmica, tomada a un valor de n elevado a la 0, un tanto número 0,45 acá. Y la representación es línea. La línea esta, que vamos a hacer acá. A ver si la tengo acá. Ahí está. En donde esta es la representación de la Federal Highway Association, la Asociación Americana de Carretera. La Asociación Americana de Carretera estudió el despelote de las mezclas asfálticas. Y ellos encontraron este tipo de representación granulométrica, que es la que mejor se ajusta para decir el comportamiento de mi mezcla va a ser bueno o va a ser malo. Esta representación me da esta característica. Tranquilo, voy para atrás. Esto. Si yo tuviese una mezcla asfáltica que sigue la línea lineal, esta sería una mezcla ideal. En función de cómo me separo de esta mezcla con respecto a esta línea ideal, la Asociación Americana de Carretera encontró zonas en donde no es conveniente que la granometría pase, y es esta zona roja. Esta zona roja es zona restringida. ¿Ustedes saben por qué tomó zona restringida? Porque eran las mezclas asfálticas que tenían mayor cantidad de arena silicia. Y tengo arena silicia. Esto es una mezcla que va a tener tendencia, me dice a mí, a ser una mezcla deformable. Esta es la deformación o la representación granulométrica de algo que se ajusta a una mezcla deformable. Si pasa por ahí, tu mezcla va a ser deformable. Y si yo grafico las granulometrías anteriores, la Stone Mastic Asphalt va por acá, una granometría densa va por acá, una granometría fina va por acá, pero ninguna debería pasar por esta zona de discontinuidad o no conveniencia desde el punto de vista de la durabilidad. La pregunta técnica que tienen que hacer ustedes es, ingeniero, ¿y esas representaciones granulométricas? ¿Qué significa desde el punto de vista de la mezcla? Fácil. Miren, esto que está a la izquierda es una mezcla asfáltica convencional. Se llama mezcla asfáltica densa. Si ustedes me preguntan a nosotros, es la que hicimos el 99% de la vida. Son mezclas asfálticas convencionales, densas, en donde ustedes ven que todos los materiales se van ajustando y hay una cierta uniformidad, o sea, el tamaño va decreciendo en forma más o menos uniforme. Y lo que está a la derecha, esto es una mezcla continua, le podríamos decir densa, y esto es una mezcla discontinua. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una mezcla continua y una mezcla discontinua? Pero están viendo la mezcla. Acá predomina el agregado grueso y hay muy poco agregado fino. Tiene muy buena adherencia neumático calzada, las Stone Mastic Asphalt SMA. Tienen muy buen comportamiento a la fatiga, porque no hay material fino, toda la estructura pétrea. Tiene exigencia de trabajar, como tiene una discontinuidad, una mezcla que va a necesitar asfalto modificado con polímero. Estas mezclas, las Stone Mastic Asphalt, son las mezclas que hoy en día la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, exige como carpeta de rodamiento en los grandes autódromos de Fórmula 1. Cuando ustedes ven los autódromos de Fórmula 1 son o SMA, en los distintos tipos, o microcontinuo en caliente de granometría discontinua, F8, F10. Esas son las mezclas asfálticas pipí, cucú, que me autoriza la FIA para ser usada en una carrera de Fórmula 1. Y las densas, ingeniero, ¿dónde la pongo? Base negra. No como carpeta de rodamiento. Carpeta de rodamiento no. ¿Por qué? No tienen adherencia neumático calzada. La selección de los materiales.
No me quiero ir muy lejos, a ver cómo andamos de tiempo, ni sé cómo andamos de tiempo. Ah, no, estamos bien, 1 hora, estamos bien. 15 minutos más. Es lo mismo que vimos para agregados pétreos de un estabilizado granular o de un tratamiento. Siempre, siempre vamos a tener que tratar de trabajar con agregados de características buenas. Y la granulometría de ese material va a depender de los usos granulométricos que adoptemos nosotros. O sea, la selección del uso granulométrico que yo elegí o que me dio el comitente como dueño de la obra es correspondiente al tipo de mezcla que se quiere dosificar y para cada caso particular. Vialidad nacional, para que tenga una idea, yo voy a hacer una mezcla asfáltica hoy y le tengo que dar un poco más el prontuario de la cantera con la cual voy a construir esa obra que yo gané en un pliego. No me creen a mí, están los chicos de vialidad. Yo les tengo que decir qué granometría tiene, cuánto el desgaste de Los Ángeles, cuánto el pulimento acelerado, cuánto sería si tiene el etilenglicol, o sea, durabilidad. Si tengo equivalente a arena, cuánto el equivalente a arena. Si tengo Pasatami 200, la plasticidad del Pasatami 200. Antes era el Pasatami 40, como era antes, ahora me están haciendo el Pasatami 200. O sea, me están pidiendo, entre nosotros, un certificado de calidad de los agregados en función, y esa exigencia va a depender del tipo de mezcla. Pero eso está puesto en el pliego. Hay que cumplir con la exigencia de la calidad de los materiales. Va a venir junto con eso, cuando empecemos a dosificar mezcla asfáltica, algo que ustedes capaz ni vieron desde el punto de vista técnico, es la relación filler-betún o también la concentración crítica. Yo creo que estos dos ensayos no lo vieron en vialidad, en la facultad. No se vieron. Pero entre nosotros sería, conceptualmente lo vamos a ver en una materia que se llama materiales viales. Filler-betún es esencialmente la relación porcentaje pasa a mis 200 con respecto al porcentaje de cemento asfáltico. Una relación filler-betún. La compactación de suelo y materiales estabilizados. Belén, apaga tu micrófono, por favor. Belén. Ahí está. Si ustedes miran eso, esto me está diciendo, cuanto más fino yo pongo en mi mezcla, tanto más se modifica reológicamente el comportamiento de esa mezcla. Y ese valor es muy importante porque es un parámetro adicional que me puede dar una idea del comportamiento de mi mezcla a lo largo del tiempo. Se mira mucho eso. Y si ustedes me dicen, ingeniero, entonces le pongo mucho filler para que sea madura. No, no, porque si yo me paso esa relación filler-betún en un valor máximo, puede ser que la estructura del polvo de aporte me rigidice la estructura y mi mezcla no sea flexible y se comporte como algo muy rígido desde el punto de vista reológico. Entonces mi mezcla se va a tender a fisurar antes que a huellarse. Es un problema de diseño. Me preguntan a mí, y es una respuesta que siempre me van a hacer ustedes a mí, ¿qué prefiero yo? ¿Que mi mezcla asfáltica tenga tendencia a huellarse o mi mezcla asfáltica tenga una tendencia a fisurarse? Y yo le voy a decir que yo pienso mucho en la seguridad del usuario. El usuario es mucho más perjudicial para el usuario una calzada ahuellada que una calzada fisurada, porque la calzada ahuellada es muy peligrosa en los días de lluvia. En cambio, una mezcla que ya se ha fisurado, y bueno, con tarea de conservación, sellando la fisura, yo puedo ir empujando la pelota, le diríamos nosotros, le vamos arrimando el bochín. Pero si mi mezcla asfáltica se ahuelló, no hay otra solución que hacer una intervención importante, un buen bacheo, una buena fresada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el dosaje es una cuestión de jugar con los elementos que ustedes tienen y ver dónde estoy parado. Pero esto hay que cumplir. Relación filler-betún. La relación filler-betún los españoles lo miraban y lo exigían en función de las condiciones climáticas. Tenían valores de filler-betún recomendados para condiciones cálidas y relación filler-betún para condiciones de clima templado. Ustedes me preguntan acá en nuestra zona, ingeniero,
lo lógico sería que la relación Filler-Betún, sabiendo que Filler aman a todo material, pasa también 200, 1,3. Entre 1,3 quiere decir que el porcentaje pasa también de 200 es 1,3 con respecto, 1,3 veces, un 30% mayor que el porcentaje de cemento asfáltico. Y la durabilidad de mi mezcla va a andar bien. La durabilidad de mi mezcla va a andar bien. ¿Y cómo lo mido eso, ingeniero? Con un buen control de calidad de la obra ejecutada. Otra clase de otro día. Si yo voy a poner filler, cemento, bueno, filler, ojo al piojo. Me puedo pasar con respecto a la concentración crítica. Mi mezcla perdió la propiedad de la flexibilidad. Y después la selección del cemento asfáltico es un parámetro que está muy relacionado con la durabilidad de la obra. Ustedes han visto hasta ahora, desde el punto de vista técnico, en la materia de estudio de ensayos materiales, que los cementos asfálticos ustedes lo medían por el ensayo de penetración. ¿Se acuerdan eso o no? ¿Se acuerdan más o menos, no? Sí, te tiene que acordar, no sean vagos. Entonces los cementos asfálticos nosotros en la Argentina teníamos el 70-100, 50-60, etcétera, etcétera. Entonces yo tendría que hacer una pregunta, un coloquio, si quiere hacer malo para usted, decirle, estoy trabajando en el sur del país, ¿qué asfalto me recomiendo utilizar? ¿Un 50-60 o un 70-100? En el sur del país. Y ustedes me van a tener que decir, ingeniero, si estoy trabajando en el sur del país, me conviene un asfalto blando, no pasa nada. Está bien, 70-100. Y si estoy trabajando en la Argentina, acá en el norte del país, ¿puedo usar un asfalto para carpeta, rodamiento, un 70-100? No, porque mi asfalto es muy blando. Bueno, eso es lo que quiere decir seleccionar los cementos asfálticos en función de la mezcla que estoy dosificando. Les tengo que comentar acá entre nosotros que hoy en día ya no se venden los asfaltos por penetración. Lo que ustedes vieron en ensayos materiales. Hoy en día los cementos asfálticos, otra clase, ya no se venden más por el ensayo de penetración, sino por viscosidad. Y la viscosidad entre nosotros es más o menos el mismo concepto de penetración. Me pueden preguntar, ingeniero, ¿por qué me la modificaron el bochín? Tengo mi respuesta. En esta cátedra no se la doy en otra cátedra, en quinto año. Y es por una cuestión de que ya no hay tantos asfaltos convencionales de características buenas. Entonces los tipos se encontraron en un gran apriete desde el punto de vista de la producción y me modificaron las especificaciones técnicas. Bueno, y estamos en eso. Los asfaltos nuestros desde el punto de vista vial son buenos, ingeniero, y yo le tengo que decir, total, no hay nadie que venda asfalto acá en la zona. No, nuestros asfaltos no son buenos, son... Ay, papá, ¿dónde estamos parados? Digamos, ¿qué otra cosa podemos hacer para mejorar la calidad de mi mezcla asfáltica? Son los aditivos, aditivos. Y estos aditivos que yo le puedo colocar son aditivos que hoy en día Vialidad Nacional me está exigiendo cada vez más. Y esencialmente lo que tratan de hacer son mejorar las propiedades del asfalto con el agregado o modificar ese asfalto propio. Es lo que vimos anteriormente, asfalto modificado con polímero, con caucho, con fibra, etc. Y hay otro aditivo que también se están utilizando y cada vez son más exigentes, es la adherencia entre el betún y la piedra, o el agregado. Son aditivos que se denominan mejoradores de adherencia. Hoy en día, entre nosotros, a medida que vamos avanzando, la exigencia de los aditivos a colocar en obra cada vez es mayor. Teniendo todo esto, que son los materiales, empezamos a dosificar una mezcla asfáltica. Y la dosificación de una mezcla va a ser para tratar de tener claro cuáles son los materiales a usar en obra y ajustar a los mismos, obteniendo lo que se denomina fórmula de obra. Ustedes me preguntan, ingeniero, ¿esto que está diciendo usted es exigencia? Sí, señor. Hoy en día, la exigencia de la fórmula de obra está en el pliego de especificaciones técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad. Yo tengo que darle a Vialidad la fórmula de obra que se ajusta a los materiales que yo les di la calidad o el certificado de calidad. Si por alguna circunstancia yo modifico la calidad o el origen de la piedra, tengo que hacer todos los ensayos de vuelta, porque la fórmula de obra es para una
calidad de piedra, un origen de piedra, una cantera de origen. Le modifico la cantera, otra fórmula de obra. Y después hago el dosaje. Y ahí tengo que mirar, para poder dosificar una mezcla asfáltica, cuáles son los requisitos de las especificaciones técnicas, seleccionar el asfalto, características, lo agregado y los aspectos constructivos. ¿Por qué? Porque esto es lo más importante. Y termino acá. Las exigencias de una mezcla asfáltica no es lo que ustedes vieron en el ensayo de materiales, que es la estabilidad, la fluencia, no. Esos son parámetros de aceptación desde el punto de vista del dosaje Marshall. Vialidad lo que mira es esto: que mi mezcla tenga resistencia a las deformaciones permanentes, que mi mezcla sea resistente a la fatiga, que mi mezcla sea durable, que mi mezcla sea resistente al deterioro por el agua, que haya una buena adherencia neumático pesada solo para carpeta de rodamiento, que mi mezcla sea trabajable, que mi mezcla tenga una buena resistencia a la fisuración térmica y que mi mezcla sea económica. Estas son las exigencias que me pone la Dirección Nacional de Vialidad a mi mezcla asfáltica. Y después están lo que nosotros vemos en Marshall. Pero en Marshall, ningún ensayo Marshall en general me está dando, o el ensayo Marshall, me está dando estos valores. Estos valores son ensayos que la Dirección Nacional de Vialidad cada vez lo está actualizando a lo largo de la historia, y hoy en día los parámetros de aceptación del dosaje propuesta están en función de esta exigencia: a las deformaciones permanentes, a la resistencia, a la fatiga, que mi mezcla sea durable. Esto es un ensayo, se llama el Wheel Tracking Test, de formación al ahuellamiento a lo largo del tránsito de esa mezcla. Resistencia al deterioro del agua, lo hago al Wheel Tracking Test en agua, tengo el efecto del agua. Adherencia neumático calzada, es el ensayo que yo podría llegar a hacer, por ejemplo, pulimento acelerado de la piedrita. Con respecto a la trabajabilidad, es un problema de obra. La resistencia a la fisuración térmica también se puede medir con el wheel tracking. Y la economía es una cuestión de decir, bueno, cumplo la mezcla, es buena, pero no quiere decir que sea barata. Ojo al piojo, barata es otro concepto. Gente, son las 27, hacemos un descanso. Esto es mezcla. ¿Loli? Vale, todo tuyo. No, terminá, por favor, terminá. Sí, pues no, acá está, porque si no me voy a la Marshall, y estamos entrando jugando en Marshall y chau. Ya está. Esto ya es Marshall. Acá cuando hablamos de Marshall es otra cosa. Llegate acá. Lo más exigencia de la fórmula de mezcla asfáltica. Vale, te escucho. No, simple, rápido, concreto. El trabajo práctico de tratamientos también entra en el parcial, ¿no? El que vimos con vos el otro día y que quedó uno para hacerlo de práctica. Perfecto, eso era todo. Gracias. Y entra hasta todo lo que sea tratamiento, hasta lo que di hoy. Pero hoy está metido en el coloquio. Lo que pasa es que no le expliqué mucho. O sea, otra trampa que viene en el coloquio. No sé si preguntamos. Un riego de liga está puesto acá en la teoría, estaba entre 0,2, 0,3, 0,4 litros por metro cuadrado. ¿Qué producto? Generalmente de corte rápido, la emulsión bituminosa de corte rápido. Después un riego de imprimación, alguien me preguntó por ahí, ¿es un riego de imprimación o un tratamiento? No sé si le cuento total, si no lo estaba, hace mañana, pero no importa. Tengo una base granular, ¿sí? Esto es una base granular, un estabilizado nombre. Dice la teoría, una vez que ustedes lo han hecho los ensayos de rigor, la densidad relativa, el espesor, el ancho, etcétera, etcétera, a ese estabilizado hay que imprimarlo, dice la teoría. ¿Y en qué consiste la imprimación? Esencialmente es con un riego bituminoso. Generalmente hoy en día hay una emulsión bituminosa catiónica, de corte medio.
grado 1 le llaman, pero es bituminosa de corte medio. Y se riega aproximadamente entre 0,8 y 1,2 litros por metro cuadrado de una emulsión bituminosa de corte medio. ¿Por qué se riega tanto? ¿Y por qué se denomina riego de imprimación? Está en la teoría, pero no importa, se lo explico. Porque si fuese un riego de liga, y a esto yo lo saco y lo miro en más detalle, tengo el estabilizado acá. Acá hay una piedra, acá hay otra piedra, acá hay otra piedra. Acá esto sigue para abajo, está cortadito acá. Y yo le hago un riego asfáltico rápido, chiquitito. Cuando yo le coloque la mezcla asfáltica acá arriba, esta zona tiene un debilitamiento desde el punto de vista técnico. Hay un plano de falla. Las tensiones tangenciales son muy fuertes. Y puede haber un deslizamiento, un corte. Porque yo puedo tener muy buena la adherencia, pero esta capa asfáltica no entró. O sea, el riego de imprimación es un riego gordo. Porque lo que hace este riego, de corte medio, penetra dentro del estabilizado granular. ¿Cuánto penetra? Es una pregunta técnica. No más de 1,5 centímetros. 1 centímetro, 1,5 centímetros lo sumo. Eso es lo que penetra. Trata de hacer como si fuese como si estás queriendo hacer como un bordiente, la mezcla asfáltica, dentro del estabilizado granular. El asfalto penetra 1 centímetro, 1,5 centímetros, dentro de la base granular. Dentro de la base granular. La base granular esta puede tener 15 centímetros. El riego de imprimación entra a lo sumo 1 centímetro, 1,5 centímetros, nada más. Por eso se riega tanto, entre 0,8 y 1,2 litros de una emulsión bituminosa de corte medio. Hay veces, entre nosotros, que esa emulsión de corte medio ni siquiera así entra. Entonces lo que se hace es una emulsión bituminosa de imprimación que está modificada con algo de solvente, le llamamos nosotros. Tiene un 3% de gasoil, más o menos. Número más, número menos. Y lo que hace ese solvente es facilitar que ese asfalto penetre y actúe como mordiente. ¿De quién? Cuando viene el riego de liga y después le coloco la mezcla asfáltica, este mordiente mejora notablemente la adherencia entre la carpeta de rodamiento y el estabilizador granular. Por eso se denomina riego de imprimación con un asfalto modificado o una emulsión bituminosa de corte medio. Se riega tanto, entre 0,8 y 1,2 litros por metro cuadrado. Y después viene el riego de liga. El riego de liga estamos, como hemos dicho siempre, 0,2, 0,4 litros por metro cuadrado de una emulsión bituminosa de corte rápido. Y si lo que voy a poner arriba es un asfalto modificado con polímero, microconcreto asfáltico en continuo caliente, o Stone Mastic Atfa, o una F10, o lo que ustedes quieran, pero modificado con polímero, la emulsión bituminosa de riego de liga también es modificada con polímero. Claro, para explicarle eso, pero eso serían los conceptos técnicos para tener idea, ¿no? ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda. Dale, por favor. Del coloquio. Hay una pregunta de lo que es la rugosidad positiva y la rugosidad negativa. Vamos de vuelta. Mirá. Yo tengo una carpeta de rodamiento y le hago un micro, una arechada o un micro. Esto es un micro. Dijimos que es un micro. Sí. La rugosidad esta es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque la piedra, acá abajo está la carpeta de rodamiento cerradita, la basecita, y la piedrita quedó para arriba. Y esto, cuando venga el neumático y apoya acá, lo que está tocando es la punta de la piedrita, y esto se denomina una textura positiva. Estas mezclas son muy buenas desde el punto de vista del neumático calzada, adherencia neumático calzada. ¿Cuál es el problema de esta mezcla? Muy ruidosa. ¿Ubicar el concepto? Sí, sí. Entonces, un microconcreto, una lechada asfáltica, monogranular,
tratamiento doble, tratamiento triple, son soluciones técnicas muy buenas desde el punto de vista neumático de adherencia, neumático calzada. Pero su aspereza, la porosidad relativa es positiva, es para arriba, porque la piedrita va para arriba. ¿Te ubicas el concepto? Ahora bien, supongo que tengo la misma mezcla, borro, y le voy a poner una mezcla tipo drenante. Mezcla drenante, ¿eh? Mezcla asfáltica discontinua en caliente. 3 centímetros, 3 centímetros y medio. Usted, acá está la piedrita, acá está la otra, acá está la otra. Y vos lo mirá, el vacío es para abajo. Entonces, cuando me toca el neumático, como esto es poroso para abajo, esto está poroso, está áspero, pero es para abajo. Acá arriba está la terminadora. La terminadora me lo distribuyó esto. Me emparejó la superficie. El agüellamiento es nada, no. O la porosidad es negativa. Desde el punto de vista técnico, estas mezclas asfálticas, por ejemplo, una mezcla asfáltica drenante, una Stone Mastic Asphalt, SMA, o una F10, una micro de continuo en caliente, qué sé yo, tienen porosidad negativa. Son mezclas muy buenas desde el punto de vista de adherencia neumática calzada, muy buenas, y son muy buenas desde el punto de vista de la, de la sonoridad. No me hacen ruido. Estas mezclas son adecuadas, pero son más caras que una lechadita con un tratamiento doble. Son mucho más caros, estos están en caliente, con asfalto modificado con polímero, todo un lío, pero tienen muy buena adherencia o la porosidad es negativa. ¿Qué quiere decir porosidad negativa? Que cuando el neumático pasa, no está pasando al lado de una lija, sino está pasando algo que es poroso. Y al ser poroso, el ruido no se genera. Al contrario, absorbe ruido la carpeta de rodamiento. Esto está demostrado, como 10, 15 decibeles baja la rugosidad. Y eso es mucho ruido. Desde el punto de vista del usuario es cualquier cantidad de ruido. Y eso significa que la porosidad es negativa. Y eso significa que no hace ruido. Y eso significa que desde el punto de vista del impacto ambiental, estas mezclas, Stone Mastic Asphalt, las mezclas drenantes, las F10, son muy buenas porque tienen muy buena adherencia y no genera ruido a la rodadura neumático calzada. ¿Entendés? Sí, profe, clarísimo. Rodi, ¡Dale! mañana hacemos, y con esto ya vamos a terminar, estamos todos cansados. Mañana haríamos entonces algunas consultas, le digo, para que los chicos también puedan tener anotado algunas cosas Sí. de poder hacer algunas consultas. Vamos eso lo manejo con Tulio. Si Tulio quiere dar algo de clase, que dé clase Tulio. Y capaz, sí. Yo tomo la clase de 18 en adelante para hacer consulta. Esa va a ser la idea perfecto. mía. Buenísimo. Que arranque buenísimo. Tulio y yo de las 18 en adelante le doy consulta. Dale, ¿Listo, gente? buenísimo. Gracias. Yo le quería hacer una pregunta. Dale. Hoy usted dijo riego de liga. Usted dijo que vialidad en realidad no te va a hacer un control de riego de liga. Pero Es difícil. si desde el punto de vista puede bajar la durabilidad desde 0,5 años, ¿por qué no hay ningún tipo de control si tendría que el Estado... Porque Vialidad está loco con todo Vialidad Nacional está loco con todos los ensayos que tienen que hacer y son 3 tipos. En una obra vial vos tenés 3 tipos de vialidad nada más. El inspector de obra, el conductor de obra y el laboratorista. Hay laboratoristas que están, pero no tienen el tiempo. Son poca estructura para lo que significa una obra. Entonces, generalmente el riego de liga, después te pido la planilla, y es mentira, tiene que estar presente. Ahí, bueno, van a hablar los chicos ahí, yo tengo inspectores de obra que están ahí en la cátedra, que te van a decir, es complicado. Rolly, nosotros conocemos cuando se hace el riego liga en obra, ya tenemos, por la vista, tenemos cierta experiencia y sabemos ya más o menos cómo es la liga y la imprimación. Eso te lo camina cualquiera de los muchachos que tiene experiencia en obra, sabemos ya. Es más, te animo a decirte 0,22 le controlamos a Camino litro por metro cuadrado. ¿Viste? A Camino ponía 0,22, ¿miento o no? No, ya sé, por eso te digo. Ah, bueno, no. Pero nunca... Claro a los muchachos que es la experiencia. Vos te das cuenta después cuando te están mezquinando la liga, güey. O cuando te falla un pico, pero ¿no sabes cómo nos damos cuenta? ¿Viste? Ese papita para nosotros. Bueno, ahí está, ¿ves? Ese es el inspector. Pero ¿cuál es el problema? El inspector capaz está de lunes a viernes y la empresa laburosa ahí domingo. Pero siempre tenemos una alcahuete de la empresa. ¿viste? Aparte, cuando le mezquinan la liga, la media luna se te forma a los 2 o 3 meses. A los 2 Vos sabés que es así. Así es. Y me tiene que volver a ejecutar de nuevo
Lo van a volver a El hacer. bacheo. La empresa lo va a tener Y que sí. volver a hacer. No te queda otra. No, pero yo nunca he visto defecto de eso. Sí vi en la autovía en Saspeña, sí. 30 metros fue, que Delfín Díaz tuvo un problemita. Pero él mismo dijo, mira que acá nos quedamos sin emulsión para hacer la liga. Y a los dos, al mes y medio ya teníamos todo un bache. ¿Sabes? No, ¿Qué tuvo que hacer? Un asco queda. Pero se da cuenta eso. No, es Eso la nomás quería contratista. comentarle. La contratista, si quiere ser macana, lo hace. Pero Ah, después te va lo a van a pagar hacer, y después te lo van a pagar la consecuencia porque van a tener bache. Pero la Y inspección, seguro, no, eso es. la inspección no puede estar todo el día, porque si no la inspección tiene que tener 6 tipos, 7 tipos para controlar. O sea, tiene que estar uno en la planta asfáltica, tiene que estar uno haciendo el control del riego de liga, tiene que estar uno controlando el suelo calo, suelo cemento, el estabilizado anular, tiene que estar otro haciendo los papeles. Después está el inspector de obra que está peleando con la contratista. Cuando vos tenés una obra grande, lo primero que hace la repartición es, no, a la obra van 3 tipos. Sí, es poca gente. Es poca gente. Sí. Es poca gente. Ahora me preguntás Y por a qué veces el ponen... ingeniero hace fusión de conductor de obra y de laboratorista tiene que hacer también. Yo lo he hecho ahí en Sarpeña. O Pero, sea que, muchachos, esto hay que saber de todo un poco. Pero Germán, decime con la mano en el corazón, antiguamente nosotros teníamos más gente de obra en control de calidad. Antes ponían más ahora gente. somos 3, 4, éramos. Yo sé que antes una inspección de calidad eran 7 personas. Sí, 6 tipos mínimo. 6 tipos mínimo eran. Esa era una tranquilidad para el ingeniero. 5 o 6 tipos era control de calidad. O sea, lo que es inspección de corazón, obra. el ingeniero. ¿Cómo? ¿Y por qué ponen menos? Le dijiste que con una mano en el corazón, pero no tiene. No, yo no tengo corazón, es cierto. En la obra yo no tengo corazón. No. Hay que hacer bien nomás. Hay que no hacer existe bien. hacer mal. Hay que hacer bien nomás. Pero ustedes van a ser inspectores. Lleven su gente, lleven más gente. Hoy en día, y bueno, no ojalá. sé por qué. Cada vez te están diciendo, no es necesario. ¿Quién no va a ser necesario, amigo? No. ¿De dónde sos vos? Gabriel, ¿de dónde sos vos? Y ya cierro, ¿verdad? Gabriel. Sí, de acá de Resistencia, sí. ¿De Resistencia? Sí. Yo soy de Resistencia. No sé si me hablaba a mí o otro Gabriel. Otro Gabriel ahí dando vueltas, bueno. Vayan y recorran. Vamos a ver. Acá hay cierro porque si no ya me pongo malo. Vayan y caminen. El pavimento de hormigón de la calle Mitre, desde la Casa de Gobierno hasta la avenida Rivadavia. Ese pavimento de hormigón de la década del 40. Número más, número menos. Y después caminen el pavimento de hormigón de la calle Echeverría, desde la avenida Alvear hasta Soberanía Nacional. Ese pavimento de hormigón debe tener 6 años. Vayan y caminen. 2 pavimentos de hormigón le tienen haciendo para que caminen. Uno va a estar por cumplir dentro de poco 80 años y el otro debe tener 5 o 6 años. Dígame la diferencia entre uno y el otro. El uno, el cemento venía en barriles, toneles. El cemento Portland venía en toneles. No había producción. El otro, que estamos hablando acá de la calle Echeverría, el cemento Portland ya venía a granel, teníamos planta, mixer, todo lo que ustedes quieran. Uno en general tiene 80 años, ustedes lo miran, donde más deterioro puede estar es cerca del Partido Justicialista. Mitre entre Ríos, creo que se llama, y la avenida Rivadavia. Vayan al otro, camínenlo. Y después me van a decir, ¿por qué la diferencia, ingeniero? Ese tenía inspección buena, el otro no sé si tenía inspección. ¿Listo, gente? El ojo del buey, el ojo del dueño alimenta al ganado. En una obra vial, quiere que salga bien, y la inspección tiene que estar presente. Si no, no van a andar bien. Gracias, gente. Tal cual. Después nos hablamos. Chao. Listo. Chau. Hasta luego. Chau.